Hola, ¿cómo están? Les saluda Raúl Guerrero y hoy los acompañaré en esta nueva edición de Perfiles de la Justicia, programa producido por la Oficina de Imagen y Comunicaciones del Distrito Judicial de Sullana. En esta edición nos acompaña el jurista, doctorando en Derecho y abogado especializado en la defensa penal de personas jurídicas, doctor Freddy Valenzuela Ilizarbe, quien abordará el tema de la colaboración eficaz de las personas jurídicas. Bienvenido a Perfiles de la Justicia. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Doctor, la colaboración eficaz nace con el fin de perseguir el delito de la manera más eficaz a través de la colaboración con uno de los miembros de la organización criminal. ¿Puede explicarnos, por favor, qué es la colaboración eficaz? Sí, la colaboración eficaz surge hace muchísimos años con el propósito de hacer más eficiente la persecución penal del delito, de tal manera que buscan que un investigado que forma parte de la organización delictiva colabore ofreciendo información relevante con el propósito de hallar los responsables y los elementos de prueba que puedan sustentar una imputación en contra de los que han sido sus colaboradores en el crimen. ¿Y a qué delito se aplica y cómo es que se inicia este proceso de colaboración eficaz? En realidad, el Código Procesal Penal hay un catálogo cerrado que establece, pero principalmente, como surge desde la Convención de Palermo, incluso recomienda para casos o para delitos especialmente graves y principalmente para los delitos de criminalidad organizada. Es decir, en aquellos casos en los que existe necesidad de contar con la colaboración del propio delincuente, delitos sumamente complejos de investigar, se recurre necesariamente. Por ejemplo, podemos hacer referencia a los delitos de corrupción de funcionarios, también al tema de defraudación tributaria, al delito de terrorismo. Esto en el Perú empieza con el delito de terrorismo y luego progresivamente se ha ido ensanchando para otros delitos, repito, con el propósito de hacer más eficiente la persecución penal. ¿Y la colaboración eficaz tiene ciertas etapas o fases? ¿Cuáles son? Sí, hay una primera fase que es la postulación, es, digamos, el aspirante, como ahora la modificación del código lo ha establecido, busca un acercamiento con la fiscalía para someterse a este mecanismo. Luego, evidentemente, hay una fase de corroboración de la información que proporciona el aspirante y luego ya habiendo logrado el fiscal a su juicio que se ha logrado la corroboración, se busca la homologación. ¿Esto qué implica? Que el juez va a evaluar si efectivamente aquella información que ha proporcionado el aspirante es relevante para la investigación y además tendrá que verificar si efectivamente el beneficio que se le está concediendo resulta proporcional a la información que ha otorgado. ¿Y cómo es que el juez aprueba oficialmente un acuerdo de colaboración eficaz judicial? Hay una sentencia de homologación que precisamente es la que emite el juez luego de haber analizado lo que se ha comentado, si efectivamente advierte que hay una... primero tiene que ver que, creo que es algo sumamente importante, tiene que establecer que la colaboración ha sido voluntaria, es decir, que no ha existido ningún mecanismo de coacción para lograr esta colaboración. Luego tiene que evaluar la importancia o la esencia de la información que ha presentado el colaborador y si es relevante para la investigación, y luego la proporcionalidad de la medida. Todo ese análisis lo tiene que hacer en la sentencia de homologación para aprobar o, de ser el caso, también desaprobar cuando advierte pues que no hay consistencia y se trata, por ejemplo, de un fraude de ley, ¿no? Que a veces ocurre también que se está otorgando un beneficio, por ejemplo, de exención de pena cuando la información que ha brindado no es tan relevante como para merecer un beneficio de esa naturaleza. Y a diferencia de las personas naturales, ¿cómo es la colaboración eficaz con respecto a las personas jurídicas? En realidad, la esencia en sí misma es igual, aunque discutible si efectivamente debería o no admitirse, no es pacífica en la doctrina que debe admitirse la colaboración de las personas jurídicas. Por ejemplo, el profesor argentino Edgardo Dona considera que resulta incoherente que, por un lado, a las personas jurídicas se les obligue a adoptar mecanismos de prevención, de buen comportamiento, de cumplimiento normativo, y a su vez se les otorga herramientas en las que se está promoviendo la delación, en los que se está promoviendo la traición. Entonces, más allá de esa discusión, lo cierto es que en esencia me parece que no hay diferencias sustanciales. La única diferencia relevante a mi juicio es que no es, obviamente, por su naturaleza de la persona jurídica, no es directamente quien declara, sino lo hace a través de un representante especialmente designado para tal propósito. Y esa es la diferencia importante que se debe anotar y que podría generar ciertos conflictos, porque se entiende que la persona jurídica
jurídica lo que está buscando es brindar información, pero como se designa a un representante, algunos autores consideran que ese representante lo que está buscando es encubrir a la alta cúspide de la organización y solamente delatar a los mandos medios o inferiores, ¿no? Pero en esencia la colaboración sigue siendo la misma porque se exige que haya una información relevante para la obtención del beneficio. Entonces, ¿considera usted necesario que se incluya a las personas jurídicas? Yo considero en este momento que efectivamente sí es importante con los recaudos necesarios, adoptando medidas de prevención. Me parece en este contexto que el control judicial que debe realizar un juez imparcial, por supuesto, es sumamente relevante, y ese control judicial, a diferencia de lo que se hace y está actualmente en nuestro código, no debe ser solamente al final, sino desde un inicio. Desde el momento en que la persona jurídica o la persona física decide someterse a este mecanismo, tiene que ya regularse un mecanismo de control. Y luego, durante todo el proceso de corroboración y de homologación, tiene que estar presente el juez. Y en ese contexto me parece, y creo que legislación comparada en su gran mayoría admite la necesidad de este mecanismo, que en el Perú lo llamamos colaboración eficaz, en el derecho comparado delación premiada o arrepentidos, pero que tienen una esencia, que básicamente es otorgar información valiosa y útil para el esclarecimiento del delito. Y en esa medida, al ser una técnica especial de investigación, debería existir, pero siempre, y creo que es aquí el límite inquebrantable, respetando los derechos fundamentales. ¿Y las mismas reglas procesales para enjuiciar a las personas físicas deben seguirse para enjuiciar también a las personas jurídicas? Esta es una pregunta sumamente importante y muy discutible, porque cuando se regula el Código Procesal Penal del 2004 no existía la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas en el marco del proceso penal. Es decir, solamente se le podía aplicar las consecuencias accesorias. Pero cuando se incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque nuestra ley habla de responsabilidad administrativa, lo cierto es que en ese contexto se ha establecido que hay insuficiencia de marco procesal para garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de la persona jurídica, y así emitir una decisión sancionando a la persona jurídica que sea respetuosa con sus derechos. Es decir, por ejemplo, un tema que siempre se discute, que es, digamos, algo que se suele sostener que no es aplicable a las personas jurídicas, es si tienen o no un derecho a la no autoincriminación. Es decir, si pueden guardar silencio, porque evidentemente la persona jurídica no declara, y sobre si tienen derecho o no a confesar o a no ser obligados a confesar. En ese contexto, me parece que efectivamente hay un marco procesal que debe tener ciertos matices que determinan que no es idéntica la situación de la persona física y de la persona jurídica, pero que finalmente, como lo dice por ejemplo un profesor brasileño, Donner Sanguiné, si lo que se pretende es sancionar a las personas jurídicas penalmente, tal como a las personas físicas, lo correspondiente es que también se garantice que tengan los mismos derechos, tal como lo tienen las personas físicas. Claro. ¿Y qué tipo de cambios legislativos considera usted que se pueden hacer para una persecución más eficiente de las personas jurídicas? Parece que un principal cambio, que ya lo comentaba y lo puedo profundizar ahora, es el tema del control judicial. El control judicial me parece que debe ser al inicio, es decir, no puede ser solamente al final, sino al inicio, y progresivamente el juez debe estar presente para controlar que no se cometan excesos durante la tramitación de la colaboración eficaz. Y otra modificación que me parece sumamente importante es que se reconozca que el colaborador eficaz tiene el deber de veracidad. ¿Esto qué implica? Que una vez que se somete y decide someterse, luego del control judicial inicial, a la delación premiada, tiene el deber de decir toda la verdad. ¿Esto qué implica? Que su mentira, a diferencia de la persona física o jurídica que decida enfrentar el proceso, es decir, que no se somete a la delación premiada, puede ser penalmente relevante. De tal manera que, a mi juicio, debería establecerse, como se ha hecho en Italia, como se ha hecho en Argentina, que el delator premiado también asume un deber de veracidad que él mismo se impone al momento de decidir someterse
comprometerse a la colaboración eficaz, él está renunciando a una serie de derechos. Derecho de defensa, contradicción y también el derecho a la no autoincriminación. Y en consecuencia, al haber realizado esta renuncia, asume un deber de veracidad. De tal manera que si en el contexto de su declaración se determina que dolosamente ha mentido, tendrá que responder penalmente por la pena que debería establecerse en el Código Penal. Muchas gracias, doctor. Doctor, su mensaje final para el público. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un espacio que promueve el acercamiento a una conversación sobre temas de actualidad y creo que este escenario nos permite intercambiar ideas, nos permite fortalecer los lazos académicos con instituciones como la Corte de Sullana y en esa medida los felicito y con todo gusto de participar en cualquier otro momento. De esta forma, llegamos al final de esta edición de Perfiles de la Justicia. Queremos agradecer al abogado especializado en la defensa penal de personas jurídicas, Freddy Valenzuela y Lizarbe, y a ustedes por su preferencia e invitarlos a seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram y la señal abierta de Justicia TV. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.